I do not speak English, teacher. Zero English. Zero. I'm sorry, this class is bilingual. Ah. Ok, vamos a iniciar con nuestra siguiente clase de Excel. Ya está por ahí en su plataforma en Ocelot la actividad 2. En la actividad 2 vamos a empezar a manejar un poco más los datos. Todavía no, es como el inicio del análisis de datos. Si abren ustedes su práctica, viene un archivo adjunto y en el archivo vienen las indicaciones. Eso es lo que vamos a realizar y sobre esas indicaciones vamos a explicar los comandos necesarios. En esta práctica vamos a utilizar otra vez ordenamientos. Ya habíamos visto ordenamientos en la práctica anterior. Vamos a ver también gráficas, filtros, formato condicional y una serie de comandos que me van a servir para el uso y organización de los datos. Todavía no vamos a entrar a los cálculos. ¿Sí? Denle chance a la compu porque está lenta. Ya saben que ya se está grabando para colocarlo ahí en la plataforma también. ¿Okay? Muchachos, la computadora no estaba así. No estaba así de lenta. Ayer estaba bien. Ayer estaba bien. Los de la tarde, de hecho, En la tarde no hay grupo aquí. ¿no? Los únicos que la usan son ustedes. Es el único. Todo se está grabando, ¿eh? Los profesores te gustan nosotros. Corre, por favor. ¿Que Daniel qué? ¿Cómo se llama? Salvador. Monta la quinceañera en el sabotón de la cabeza. Con los ojos cerrados. No, te quedas, voy desde cofre con Emir, güey. Quedamos en un 2-2. Yo cuido a la pelirroja. No hay una bolsa y ojo cerrado. Voy a empezar el vuelo. La calle de Salvador. Bien, este es ahora el archivo sobre el cual vamos a trabajar. Pero ella
lo pequeño, de arriba, la parte de arriba. No, pero que arriba se llama. Pero en la parte de arriba te ves más. Bien, a un lado de las instrucciones vienen los comandos que se van a utilizar. La primera instrucción dice asignar formato a toda la tabla de datos. Simplemente pues se va a dar formato. La segunda, copiar la hoja 1 y asignarle un nombre. Pues es copiar hojas, ya lo vimos en la práctica anterior. Mover la hoja duplicado al principio, pues también ya vimos cómo mover las hojas. Cambiar el color de las etiquetas también. Ordenar datos también. Y hasta aquí empiezan las nuevas instrucciones. Mediante la herramienta de reemplazar, sustituye las fechas de 20 de julio por 20 de junio. Entonces es buscar y reemplazar. Asignar formato moneda a la columna pago, ese es el formato de datos. Ahorita vamos a ver qué tipo de formatos hay. Mediante formato condicional, rellena de rojo las celdas con las tarifas de 250 y azul las de 200. Ese es formato condicional. Vamos a poner algunas celdas de rojo y otras en azul. En otra hoja nueva, muestra mediante un gráfico la cantidad de voluntarios en cada programa. Ahí vamos a realizar un gráfico. Agrega las primeras tres, las primeras tres columnas son agrupamientos. En una hoja nueva y mediante subtotales calcula el total de los pagos por país. Ahí vamos a utilizar subtotales con agrupamiento de datos. En la siguiente vamos a aplicar filtros. En la penúltima vamos a ver cómo se ponen los comentarios. Y en la última, copiar y pegar como imagen toda la tabla. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Asignar formato a toda la tabla de datos utilizando bordes y colores para las celdas libremente. Seleccionamos toda la tabla. Vamos a darle primero color a estas dos. Vamos a ponerlo a lo largo de toda la tabla, a lo ancho de toda la tabla. Le voy a dar combinar. Lo mismo a esta. Y vamos a ponerle un color en especial. Vamos a utilizar tonos azules. Y luego vamos a darle bordes a toda la tabla. Y vamos a ponerle un color a los encabezados. Y vamos a centrar los encabezados. Y bueno, ya más o menos quedó con un formato la tabla, ¿no? La primera instrucción ya la realizamos. Asignar formato a la tabla, dijimos, ya está. La segunda, copiar la hoja 1 y asignar el nombre duplicado a la copia. Ya vimos cómo copiar, abrimos el menú contextual, mover o copiar. Selecciono primero el libro a donde lo quiero copiar, yo lo quiero dejar en el mismo, debo seleccionar crear una copia y le doy a aceptar y se crea una copia. Y a esta copia dice que le ponga el nombre de duplicado. Hago doble clic encima del nombre de la hoja, escribo el nuevo nombre y le doy enter y ya le cambié el nombre y la copié. Entonces la 2 ya está. La instrucción 3, mover la hoja duplicado al principio. Ya la tengo al principio. ¿Cómo se mueven las hojas? Si esta hoja yo la quiero mover al principio, simplemente la arrastro y la cambio de lugar. Ese es el procedimiento para mover las hojas del lugar. Cambiar el color de las etiquetas de las hojas a cualquier color. A esta le voy a poner un color, el que ustedes quieran. Y a esta otra también le voy a poner otro color. Listo. Ya está la instrucción 3, la instrucción 3 y la instrucción 4. La 5, ordena los datos bajo los criterios país, ubicación y voluntario. Voy a seleccionar todos los datos y los voy a ordenar por país, por ubicación y por voluntario de manera anidada. Esto lo hicimos en la práctica anterior.
Aquí en inicio, ahí está el botón de ordenar y filtrar. Lo selecciono, le doy orden personalizado. Y el primer ordenamiento, lo primero que tengo que hacer es verificar que está marcada la casilla de que los datos tienen encabezados, porque yo seleccioné desde los encabezados de las columnas. Y voy a ordenar por país en primer lugar. El segundo ordenamiento es por ubicación. Voy a agregar un nivel para ponerle ubicación. Y voy a agregar un tercer nivel para ponerle voluntario. Y todos son de mayor a menor o de la A a la Z. Listo, ya quedó aquí ordenado primero por país, luego todos los del mismo país por ubicación y luego por el nombre del voluntario. ¿Ok? Voy a volver a repetirlo. Creo que nos quedamos en la anterior. Es que esto ya lo habíamos hecho 2 veces. Es orden personalizado. Aquí en este botón agrego los niveles y selecciono los campos. ¿Ok? Nada más verifico que esté palomeada la casilla de los datos de los encabezados y que los criterios de ordenación sean de mayor a menor o de la A a la Z. ¿Ok? Y ya quedan ordenados todos mis datos. Entonces la instrucción 5 ya quedó. La 6, mediante la herramienta de reemplazar, sustituye las fechas del 20 de julio por 20 de junio, que son estas que están aquí. Entonces le voy a dar clic aquí al botón que dice buscar y seleccionar y voy a seleccionar el comando reemplazar. Este cuadro de diálogo que se abre aquí me permite buscar algún texto en especial y reemplazarlo con otro. Lo que me pide que busque son las fechas del 20 de julio. Así como está aquí, 20 de julio y lleva pues como un puntito al final, ¿no? Lo debo escribir tal y como está. Ay, lo debo escribir tal y como está, tal y como lo voy a buscar. Es 20 medio JUL con minúscula, punto. Lleva un punto al final. Y lo voy a reemplazar por 20 de junio. 20 de junio. ¿Ok? Le voy a poner un puntito también al final. Aquí, este cuadro de diálogo de buscar y reemplazar me va a buscar todas las celdas que contengan 20 de julio y me las va a reemplazar por 20 de junio. Tengo varios botones aquí abajo. Reemplazar todos. Reemplazar nada más me va a reemplazar el primero que encuentre. Buscar todos es nada más buscar todos los que encuentre sin reemplazarlos. Y la que sigue es buscar siguiente para ir buscando nada más el texto de 20 de julio. En este caso yo le voy a dar reemplazar todos para que todos los 20 de julio que encuentre los reemplace todos por 20 de julio. Ay, perdón, me faltó un detallito. Aquí me faltó seleccionar el rango donde quiero que me busquen. En este caso yo quiero que me lo busque nada más en la fecha, no es necesario en otro espacio. Selecciono todo la columna de las fechas y ahí es donde lo voy a buscar. Le doy reemplazar todos. Me dice que no los encuentra, pero está exactamente igual. 20 de julio. No te la No, no le puso el 20 de Yo digo que a lo mejor es por el formato. 20 de julio. Ahí está. Era por el formato de los datos. Las celdas tienen formato de fecha. Entonces, por eso no me lo encuentra. ¿Es 2008? Sí,
Si se fijan aquí arriba en la barra de fórmulas, yo estaba posicionada en el primer 20 de julio, que era aquí en la celda 7, y me aparecía acá la fecha completa. Ahorita vamos a ver lo que se refiere a los formatos, pero tiene que ver con el formato de número que yo le seleccioné acá. Si se fijan, aquí se ve el formato de fecha, cómo está escrito, y acá en el formato de número dice fecha. Quiere decir que la celda tiene un formato tipo fecha. Por eso tengo que yo escribirlo como una fecha. Y me lo reemplazó por 20 de junio. ¿Cuántos reemplazos me hizo? 66 reemplazos. Quiere decir que encontró en toda la zona todas las celdas que yo tenía seleccionadas, encontró 66 fechas del 20 de julio y me las reemplazó todas con la fecha del 20 de junio. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Entonces le doy a aceptar y listo. Ya nada más aquí le doy cerrar y ya quedó. Todos los que eran 20 de julio, me los puso como 20 de junio, que son la mayoría. ¿Ok? Entonces ya quedó la instrucción 6. La instrucción 7, asigna formato moneda a la columna pago. Aquí en la columna pago, aunque está en blanco, voy a seleccionar todo el espacio, todas las celdas de esa columna. Y en formato, aquí arriba, yo le voy a poner formato moneda. Puedo ponerlo aquí o puedo ponerlo desde acá. Habilidad, fecha, fracción. No, creo que acá no viene. Ah, sí, aquí está, formato moneda. Lo selecciono y ya tiene formato moneda. Si yo llego a capturar ahí cualquier cantidad, me la va a colocar con el formato moneda. Le va a poner el signo de pesos y le va a poner los decimales. Cualquier cantidad que yo coloque aquí, me la va a poner en formato moneda porque ya le asigné el formato moneda a la columna. En esta parte de aquí tenemos los diferentes comandos o el grupo de comandos para asignar los formatos a los datos. Además de moneda, tenemos pues una lista bastante extensa de cómo quiero que se vean los contenidos de las celdas. Este es de manera general, es decir, que no va a tomar ningún formato, sino simplemente va a quedar lo que yo escriba en cada celda tal y como está. Luego el formato número no me le pone decimales, sino simplemente lo deja así como yo lo escriba. El formato moneda le pone, como ya vimos, el signo de pesos y los decimales. Luego viene el formato de contabilidad, el formato de fecha, de hora, de porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, si abrimos por aquí, estos botoncitos de aquí son para que me le ponga la coma cada 3 ceros, ese es el estilo millares. Aquí es para aumentar o disminuir decimales. Y aquí en el signo de pesos tenemos diferentes formatos para el signo de pesos, que puede ser en dólares, que tiene 2 rayitas en lugar de una, o puede ser para el euro. Y si yo abro el cuadro de diálogo de la flechita de aquí de abajo, pues me va a abrir una ventana con todas las opciones para el formato de las celdas. Aquí están todas las opciones que tengo y aquí me va mostrando pues los ejemplos, ¿no? Además de eso, tengo la alineación, tengo la fuente, el borde, el relleno y la protección de las celdas, ¿ok? Entonces, bueno, ya le pusimos formato moneda. De ahí vamos a pasar a la siguiente. Dice, mediante formato condicional, rellena de rojo las celdas con tarifa de 250 y azulas de 200. Del 250 en rojo y en azulas de 200. Entonces voy a seleccionar todos los datos que están en la columna de tarifa y le voy a poner un formato condicional. El formato condicional está en el grupo de comandos de estilos y es este botón que está aquí que se llama formato condicional. ¿Qué es lo que hace el formato condicional? Pues le va a poner un formato determinado a la celda dependiendo de una condición, que si es una determinada fecha, que si es mayor que un número, menor que un número, o si se pasa de una fecha, por ejemplo. Y aquí tiene diferentes opciones. Resaltar las celdas
con las siguientes reglas. Cuando la sea mayor a un número determinado, cuando sea menor, cuando esté entre dos valores, cuando sea igual, cuando contenga un determinado texto, cuando tenga una determinada fecha, cuando encuentre valores duplicados. Luego estas son reglas superiores e inferiores. Los 10 superiores, los 10 inferiores, 10% de valores superiores por encima del promedio. Son otras opciones a las que se les llaman reglas para poder darle un formato con base a las cuales se les va a dar un formato a las celdas. Barras de datos para ponerles colores, escalas de colores, para ponerle iconos. Pudiera yo poner, por ejemplo, que les ponga un puntito rojo a los que son 250 y un puntito azul a los que son 200. O sea, tengo una gama muy amplia para poder darle un formato determinado o resaltar determinadas celdas que tengan determinados valores. Si aún así ninguna de esas opciones me satisfaciera para lo que necesito, aquí tengo una opción que dice nueva regla, en donde yo puedo crear mis propias reglas, donde yo puedo decir, de tal número a tal número, la letra se va a ver negrita y va a ser de color azul y con un fondo rojo, por ejemplo. O sea, cuando quiera yo un formato muy específico que no se encuentre entre ninguna de las opciones que me da Excel. Entonces, para lo que la práctica nos está pidiendo, pues en la primera opción viene el es igual a. Entonces, vamos a seleccionar es igual a y vamos a seleccionar 250, la celda donde dice 250. Observen cómo aquí se coloca el nombre de la celda, pero observen que se coloca con un signo de pesos antes de la letra de la columna. Antes de la letra de la columna y antes del número del renglón tiene un signo de pesos. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Qué significa cuando yo le pongo un signo de pesos antes de la letra de la columna o el número del renglón? Significa que estoy anclando esa celda, es decir, que no quiero que se mueva ese valor. Si una celda tiene los signos de pesos y yo la quiero arrastrar para hacer una serie, no se va a hacer una serie porque esa celda se queda fija, no cambia. ¿Sí me explicó? Eso es muy útil para cuando veamos las fórmulas. Cuando veamos las fórmulas y queramos copiar una fórmula hacia abajo para que se haga el mismo cálculo en todos los renglones, pues las celdas se van a ir modificando de acuerdo al renglón al que voy pasando. Si yo le pongo el signo de pesos, eso no sucede. Simplemente los nombres de los renglones o de las columnas no van a cambiar. Entonces, grabémonos nada más que el signo de pesos, por ahorita, me va a dejar fijo el nombre de la celda y de la columna. Es decir, que no se va a cambiar. Entonces, en este caso seleccionamos y aquí le voy a seleccionar qué formato quiero. En este caso, rojo, porque me dice que en rojo los que sean 250 y en azul los de 200. Le doy a aceptar y listo. Ya todos los que eran 250 se pusieron en rojo. Ahora necesito en azul los que son 200. Sin quitar la selección de las celdas, vuelvo otra vez a abrir formato condicional y otra vez le vuelvo a seleccionar igual a, pero ahora le voy a poner 200. Entonces voy a seleccionar una celda donde diga 200 y aquí le voy a seleccionar azul, amarillo, verde, rojo. No está el color azul, entonces le voy a dar formato personalizado y en el relleno voy a seleccionar el color azul y le doy a aceptar. Y todas las celdas de 200 se colocaron en azul, ¿sí? Entonces, para sacar el color azul, tuve que ir a seleccionarlo, seleccionando la opción de formato personalizado, ¿ok? Y ya tengo ahí, como me pide, el formato condicional. Luego de formato condicional, vamos a pasar a los subtotales. Dice, en otra hoja nueva, muestra mediante un gráfico, no, perdón, es el gráfico, la cantidad de voluntarios en cada programa, cuántos voluntarios extranjeros y cuántos en el exterior. Ok,
vamos a utilizar aquí la opción de subtotales. En esta otra hoja, en la primera, donde no hemos hecho nada, vamos a calcular los subtotales para poder realizar nuestra gráfica. Y es por voluntario, voluntario extranjero y voluntario en el exterior, que es el programa. Entonces voy a ordenar toda mi tabla por esa columna para que me agrupe todos juntos los voluntarios extranjeros y los que son en el extranjero. Entonces le voy a dar primero ordenar, le voy a dar orden personalizado y en este caso voy a ordenar por la columna programa. Y ya me los puso todos juntos. Ahora sí ya tengo todos juntos los que son voluntario extranjero y todos juntos los que son en el extranjero. Posicionándome, seleccionando los títulos de todas las columnas, me voy a ir a la ficha de datos y voy a buscar la opción de subtotales. Aquí está. Voy a seleccionar subtotal. Ok, para seleccionar, ¿qué es esto de subtotal? Para seleccionar en este caso y poder contabilizar cuántos son de un programa y cuántos son del otro, me debo posicionar en esa columna y presionar el botón de subtotal. ¿Qué es lo que me va a hacer esto de subtotales? Esto de subtotales me va a calcular precisamente los subtotales, pero cuando calculo un subtotal, lo que normalmente hacemos es sumar, ¿verdad? Voy a sumar para calcular un total. En este caso, Excel me puede sumar, me puede contar, me puede sacar el promedio, sacar el máximo, sacar el mínimo, contar números, sacar la desviación estándar promedio, la varianza, etcétera. Todas estas funciones son las que podemos utilizar. ¿Cómo funciona este cuadro de diálogo? Lo primero que me pregunta en la parte de arriba es, para cada cambio ¿cada cuánto quiero que me saque el subtotal? ¿Cada cuánto quiero que me los cuente? Cuando cambie, ¿qué columna? Yo quiero que me cuente la columna de programa, porque quiero saber cuántos son en el extranjero y cuántos son voluntarios. Entonces, para cada cambio en la columna de programa, ahí que me meta un subtotal, es decir, aquí va en el extranjero y aquí hay un cambio. Aquí, cuando se da este cambio, quiero que aquí me ponga y me diga cuántos son de estos. Eso es lo que le estoy indicando con esta acción. Y no quiero que me los sume, quiero que me los cuente. Para empezar, no me los puede sumar porque no son números, es texto. Entonces no me los va a sumar, me los va a contar. Y ese subtotal, ¿en dónde? Esa cuenta, ¿en dónde quiero que me lo ponga? ¿En qué columna? Pues le voy a poner que me lo ponga en la misma columna de programa. Entonces voy a seleccionar programa y voy a quitar pago. Y ya lo que dice aquí abajo es nada más si quiero que me reemplace los subtotales que ya tenía, si quiero que me ponga cada total en cada página, en una página diferente, que yo no lo quiero ver todo ahí mismo. Y si quiero que me ponga un resumen debajo de los datos, quiere decir que al final me cuente todas. Eso se lo voy a dejar. Le doy a aceptar. Y lo que hizo fue hacerme agrupamientos de los renglones para colocarme la cuenta o el total de cuántos son en el extranjero y la cuenta de cuántos son voluntarios. Y por último, la cuenta total. ¿Cuántos fueron en total? 71 más 15, pues son 86. ¿Sí? Me está contando los cambios en ese espacio. Observen que este renglón no tiene nada escrito en esta columna, por lo tanto ese lo ignora, no lo cuenta. ¿Ok? Entonces, esos son los subtotales. En la vista esquema, de este lado, a esto se le llama vista esquema, yo puedo reducir
reducir mi tabla para dejar nada más los subtotales. De esa forma, ya tengo yo aquí cuántos son en el extranjero y cuántos son voluntarios. Yo lo puedo seleccionar. Ay, no, me lo copia todo. Sí se copia lo demás, lo voy a copiar individual. Para poder hacer nuestra... Uy, no, se trae el total. Inicio, pegar. Ay, este mouse está muy... Ay, está muy mal el mouse. Bueno, lo voy a escribir otra vez. Le voy a poner extranjero, que en este caso son 15. Y le voy a poner voluntario, que en este caso son 71. ¿Ok? Entonces ahora sí, estos dos me los voy a llevar a otra página, a otra hoja, y voy a crear una tabla. Voy a crear una gráfica, perdón. Entonces, esta columna es el programa y esta columna son la cantidad de voluntarios o número de personas, o ¿cómo le ponemos? Participantes. ¿Ok? Para insertar la gráfica, yo tengo dos maneras de hacer la gráfica. Puedo seleccionar los datos e insertar la gráfica, o puedo insertar la gráfica sin seleccionar los datos. Vamos a seleccionar primero los datos y vamos a darle aquí insertar. Y vamos a darle donde dice gráficos recomendados. Aquí en el conjunto de gráficos vienen algunas sugerencias, algunos tipos de gráficos ya predeterminados. Lo más importante aquí es saber y estar conscientes de que cada tipo de gráfico me sirve para algo diferente. Observen cómo aquí en gráficos recomendados, perdón, en la ficha de todos los gráficos, vienen todos los diferentes tipos de gráficos y los subgráficos a su vez. Si yo selecciono columna, pues trae diferentes tipos de columnas. Si selecciono línea, trae diferentes tipos de línea. ¿Para qué me sirven las gráficas de línea? Las gráficas de línea me sirven para mostrar tendencias. ¿Para qué me sirven las gráficas circulares? ¿Para qué sirven las gráficas circulares? Todos las hemos usado. Para ver porcentajes. ¿Y qué significa esto de porcentajes? Pues para ver cómo está conformado un todo. De ese 100%, ¿qué partes son las que lo componen y en qué proporción? Para eso me sirven las gráficas de pie o circulares. Las gráficas de dispersión. Estas gráficas, al igual que el histograma, son muy utilizadas en estadística para visualización de datos. Las gráficas de dispersión, por ejemplo, se muestran con puntitos, como está por aquí. Los datos se muestran en forma de puntitos. Al mostrar en ese formato los datos, puedo darme una idea de qué tan dispersos están, es decir, qué tan amontonados o qué tan separados. Eso me habla de qué tanta distancia hay entre un dato y otro cuando quiero saber eso al respecto, ¿no? Entonces, cada tipo de gráfica es para una función diferente, ¿sí? Por ahí les voy a dejar para esta segunda unidad una tarea, una tarea de investigación para que ustedes saquen todos los tipos de gráficas que trae Excel e investiguen para qué sirve específicamente cada una de ellas. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos, pues, es una gráfica sencilla de columnas. La voy a poner yo aquí, por ejemplo, en 3D para que se vea más bonita. Y voy a seleccionar que tenga dos colores diferentes.
y le voy a dar aquí aceptar. Y ya me insertó aquí mi gráfico. Y ya puedo por aquí yo manipular el gráfico. Observen que al insertar el gráfico me aparecieron dos fichas nuevas, una que se llama diseño y una que se llama formato. ¿Se acuerdan que ya habíamos explicado la diferencia entre diseño y formato? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué es diseño y qué es formato? Lo vimos cuando vimos los estilos de Word. Y ahí yo les expliqué cuál era la diferencia entre estilo y formato. ¿O es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un diseño y qué es un formato? El diseño es para lo que ya tengo determinado las plantillas, ¿no? Por ejemplo, algo que vea que se vea colorido y ese tipo de cosas. ¿Y el formato? El formato es, por ejemplo, para darle estilo a las letras, a un título y ese tipo de cosas. Es correcto. El diseño, ya tanto en Word como en Excel, aquí tenemos los diseños, por ejemplo, que ya son predefinidos, ya están predeterminados y yo puedo seleccionar cualquier diseño que es pues como un acomodo específico de los datos. Y el formato es para darle características a cada uno de los elementos de la gráfica. Es decir, el diseño me va a indicar, me va a mostrar el acomodo de las partes. Aquí viene una opción que dice diseño rápido y cada opción me muestra un acomodo diferente de la misma gráfica. Si se fijan, los colores no cambian. Lo único que cambia es cómo se ve la gráfica, es decir, cómo están acomodadas todas sus partes. Si quiero la leyenda, que la leyenda son los cuadritos esos chiquitos donde dice extranjero y voluntario. Si la quiero del lado derecho, esta es si la quiero en la parte superior, si la quiero en la parte inferior, si quiero que ponga la tabla de datos, si quiero que se vea con las etiquetas de datos, en cada columna dice la cantidad exacta, y así sucesivamente, cada una tiene características diferentes, un acomodo diferente. Y el formato es donde yo le voy a decir, esta columna la quiero azul, esta la quiero naranja, este eje, perdón, estas letras las quiero en este tipo de letra, en este tamaño, etcétera. Entonces, pues para eso son estas dos fichas. En la primera, que es diseño, aquí es para cuando yo le quiero agregar algún elemento al gráfico. Cuando le quiero poner ejes, en este caso ya tiene los dos, puedo ponerle, por ejemplo, el eje primario, el eje horizontal, el eje vertical, los títulos de los ejes, el eje vertical y horizontal, el título del gráfico, las etiquetas de datos. Por ejemplo, si selecciono etiqueta de datos, llamada de datos, me aparecen aquí las cantidades exactas. La leyenda, ya en este caso ya tengo la leyenda, la quiero a la derecha, arriba, a la izquierda. Yo le voy a poner que la quiero arriba, por ejemplo, y ya me puso aquí arriba la leyenda. Las líneas de cuadrícula, si quiero poner las líneas horizontales o verticales, pues también me las puede agregar. Aparte de eso vienen los diseños, ya dijimos, cambio de colores para diferentes tonalidades. Cambiar entre filas y columnas es para cuando yo quiero cambiar que las columnas sean ahora los renglones y los renglones sean las columnas. La selección de datos es para abrirme este cuadro de diálogo y especificar cuáles van a ser mis series y cuáles van a ser mis categorías. Las series en este caso, por ejemplo, son los participantes, son los extranjeros y voluntarios, es decir, los tipos de participantes y las categorías, pues en este caso nada más tenemos una porque tenemos una sola columna de datos. Luego de ahí viene también cambiar el tipo de gráfico, si le quiero poner otra forma diferente, lo puedo modificar.
mover el gráfico para moverlo de lugar dentro de la tabla. Y en la ficha de formato, pues viene para darle colores, tipos de letra a cada uno de los elementos del gráfico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también aparece este botoncito que dice más a un lado de la gráfica. Si yo hago clic aquí, este equivale a este elemento de agregar elemento, a este botón de agregar elemento. Aparecen las mismas opciones que tengo por aquí y es exactamente para lo mismo. Por ejemplo, si le quiero poner título al gráfico, pues ahí me aparece, aquí lo selecciono. Si quiero la tabla de datos, me aparece en la parte inferior la tabla de datos. Bueno, pues estos son todos los elementos del gráfico. Entonces ya con la columna con la ficha de formato, yo puedo seleccionar, por ejemplo, selecciono el gráfico y aquí le puedo dar diferentes formatos, diferentes colores, diferentes rellenos y diferentes presentaciones, ¿no? Ahí ya selecciono yo cada elemento del gráfico y con todas las herramientas o los comandos que tengo en formato, pues voy modificando uno por uno, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya concluimos con la instrucción. Creo que estábamos trabajando con esto. Ya terminamos la instrucción 9, que es la que me pide la gráfica. En el número 10 dice agrupa las primeras 3 columnas. ¿Cómo se agrupan las columnas? Para agrupar las columnas es con el mismo comando aquí en datos, donde está subtotales. Aquí tengo las opciones de agrupar y de desagrupar. Esto es para la vista esquema. Entonces, si me está pidiendo agrupar las primeras 3 columnas, voy a seleccionar desde los encabezados de las columnas las primeras 3 y le voy a dar aquí al comando agrupar y automáticamente me aparece la vista esquema en la parte superior. Esto es muy útil para poder visualizar de manera completa la hoja de cálculo. Al hacer clic aquí, ya yo la puedo esconder temporalmente y pues me ayuda a visualizar completa la tabla. Entonces aquí ya quedó agrupadas las primeras 3 columnas. Pasamos a la instrucción 11. Dice en una hoja nueva y mediante subtotales calcula el total de los pagos por país. No voy a hacer esta instrucción para que ustedes la hagan. Van a copiar así como yo saqué el subtotal y le puse cuenta. Ustedes en lugar de cuenta le van a poner suma para que me saque en la columna de los pagos, que es esta, el pago total. Ojo, aquí en la columna de pago no tiene capturado nada. Ustedes le van a tener que capturar en cada una de ellas, ir poniéndole pues números al azar, como ustedes quieran, para que después les pueda capturar un total. Entonces, antes de hacer esta instrucción número 11, pues ustedes deberán capturar algún número en cada una de las celdas de la columna pago para que les pueda calcular los subtotales. Luego, la instrucción número 12 les pide aplicar filtros. Cuando voy a aplicar filtros, ¿qué son los filtros? Como su nombre lo indica, me permite filtrar o seleccionar solamente los renglones que cumplan con un determinado criterio o una determinada condición. Para aplicar un filtro me voy a posicionar en la primera columna, que es la de los encabezados, y voy a seleccionar aquí la opción de filtro. Le doy aquí filtro y automáticamente me aparecen estas flechitas por aquí. Al aparecer estas flechitas, por ejemplo, si yo quiero filtrar nada más todos los que son de Perú, selecciono aquí, quito todos los que están seleccionados y selecciono solamente los que quiero ver, le doy a aceptar y me va a filtrar nada más los que yo seleccioné. Si dentro de estos de Perú yo nada más quiero ver los que son de Lima, pues entonces puedo seleccionar nada más los que son de Lima y así puedo ir filtrando la información que necesito. Para quitar los filtros, pues simplemente le vuelvo a poner seleccionar todo y me deben de volver a aparecer todos los datos nuevamente, ¿ok?
Entonces ya aplicamos filtros. La siguiente dice, inserta un comentario en la fila 6. ¿Cómo se insertan los comentarios? En la ficha revisar viene la opción de nuevo comentario. Aquí viene el grupo de comandos de comentarios. Si yo hago nuevo comentario, aquí tecleo el ejemplo, lo que quiera comentar respecto a la celda. Y bueno, pues se va a ocultar. Solamente cuando pase el puntero del mouse por encima de la celda, el comentario se va a visualizar en forma de una papeleta amarilla. Y la última instrucción dice, copia la tabla de datos como imagen en una hoja nueva. Bueno, yo voy a copiar nada más una parte. Esto que está aquí, le voy a dar copiar. Me voy a ir a una hoja nueva y para pegarla como imagen, hago clic aquí y me voy a esta última opción que dice imagen. Al seleccionar esa opción, me pega las celdas que tenía seleccionadas, me las pega como una imagen. Estas no son celdas, es simplemente como una imagen. ¿Ok? Entonces, bueno, pues con eso concluimos todas las instrucciones que trae la tabla, que trae la práctica, perdón, para que puedan ustedes realizar la segunda práctica, la segunda actividad de esta unidad 2.